Sí, efectivamente, este es un proceso que se inició en el año 2013, como bien decís vos. Recordarán los usuarios que en esa época la telefonía celular en la ciudad de Esquel, en el primer semestre, principalmente en marzo, abril y mayo, anduvo de manera deficiente. Uno, en ese momento, bueno, no había WhatsApp, no había llamadas ilimitadas, era otra clase de telefonía, pero uno quería llamar a una línea y la comunicación se cortaba. Esa comunicación se cobraba, mandaba un mensaje de texto común y en vez de llegar el informe inmediato llegaba a las 5 o 6 horas. Es decir, el servicio andaba de manera deficiente. En ese marco hicimos dos acciones. La primera, que fue hacerlos denunciar a esta empresa en la Comisión Nacional de Comunicaciones. No solo lo hice yo, sino que recepcionamos un montón de denuncias de los vecinos y con todas esas denuncias las elevamos a la Comisión Nacional de Comunicaciones, que es el ente regulador de la telefonía celular. Se presentaron a Esquel, constataron de que el problema era que había pocas antenas para tantas líneas, que había colapsado el sistema y exigieron a la empresa que de alguna manera instale las antenas que tenía que instalar, más celdas, etcétera, etcétera, y las comunicaciones se empezaron a regularizar a partir del principio de junio. No obstante eso, quedó siempre como el resarcimiento económico del perjuicio que esta empresa había causado durante estos 3 meses, no solo a mí, sino a todos los ciudadanos de Esquel. Y en ese marco iniciamos algo muy novedoso en ese momento, que había habido un reciente fallo en la Corte Suprema que se llama una acción de clase, que es cuando una persona tiene un perjuicio y ese mismo perjuicio que tiene es generado por un hecho que en realidad le causa un perjuicio a un sinnúmero indeterminado de personas. En ese marco yo inicié una acción de clase, por lo general las canalizan las asociaciones de consumidores. En Esquel no había asociaciones de consumidores, entonces para que me den la legitimación el juzgado, para que yo pueda actuar por mí y que esa sentencia favorezca al resto de los usuarios, hicimos circular una planilla que rápidamente juntamos 1.400 vecinos, o en realidad 1.400 líneas, porque había vecinos que tenían más de una línea, en el que someramente le ponían y sintéticamente al juez le indicaban el número, si era con abono o prepago y los perjuicios que había causado. Con todas esas planillas nos presentamos en el juzgado y dijimos, che, a mí 3 meses Telefónica no me dio un servicio, me tiene que indemnizar, porque en realidad lo que sucedía es que uno pagaba el abono y no me brindaban el servicio, ¿no? Entonces, en ese marco, el juez abrió la acción de clase, y bueno, esto tiene un largo derrotero tribunalicio, que se hizo toda la prueba, se logró demostrar que el servicio fue deficiente, que era imputable a Movistar, que eran los culpables porque en realidad había pocas antenas para tantas líneas. Obtuvimos una sentencia de primera instancia, después apeló la empresa, apelé yo. La Cámara de Apelaciones de Esquel, con muy buen tino, ratificó la sentencia y amplió la indemnización porque nos dieron un rubro que en primera instancia no nos habían dado. El expediente fue al Superior Tribunal, después volvió a la Cámara, volvió al Superior con un recurso de casación, se rechazó. Intentaron ir a la Corte Suprema con un recurso extraordinario que también fue rechazado y bueno, finalmente, en todo ese largo camino, en febrero de este año el expediente llegó a la ciudad de Esquel para ejecutar la sentencia. En ese marco, el juez de ejecución, que es el que tiene a cargo la ejecución de esta sentencia, que es el doctor Bruno Nardo, celebró una audiencia entre las partes, o sea, entre quien les habla y la empresa de telefonía, a la que asistieron los abogados de la empresa, vino gente de Capital Federal, el contador interno, el jefe de contadores de la empresa, y bueno, nosotros teníamos parametrizados los 1.480 vecinos que nos habían firmado la planilla con los números. Pero sabíamos que había un sinnúmero de vecinos que no sabíamos, en realidad sabíamos que teníamos que estar, pero no teníamos el listado completo. Entonces, bueno, el juez le ordenó y le puso un plazo perentorio ahí a la empresa para que de alguna manera determine quién eran los usuarios afectados en ese periodo del 2013. Y ese es el listado un poco que está circulando, ¿no? O sea, la empresa lo presentó al expediente y dijo, bueno, además de los 1.480 personas que están ya en el expediente, que es el anexo 2 que se denomina en el expediente, en el anexo 1 acompañaron 23.159 líneas más que dijeron que en el primer semestre del 2013 tenían Movistar en Esquel y que la indemnización que me dieron a mí debía replicarse en todos ellos.
Entonces el juzgado ahora ha difundido a través de una solicitada que bueno, ordenó que se haga en su medio, en Red 43, en otro medio digital y en un diario de mayor circulación, la publicación de este dicto o de esta solicitada para que toda la comunidad Esquel tome conocimiento que en realidad se va a ver beneficiada con esta sentencia que me recayó en mi expediente y que el juez ordenó que se replique en todos aquellos que tenían Movistar en ese momento. Entonces lo importante para el ciudadano es saber que si estás en ese listado, nada, no hay que hacer nada, ya tu línea está incorporada a las líneas que van a ser beneficiadas. Y si no estás en ese listado, podés estar en el otro listado, que es aquellos que firmaron la planilla. O sea, si vos firmaste la planilla o estás en este listado, estás incorporado como línea que va a ser beneficiada con el monto que corresponde a la sentencia, y no hay que hacer nada, no hay que ni ir al juzgado, ni venir a consultar el estudio, no hay que hacer nada. Si no estás en el listado, sí hay que ir al juzgado, presentarse con el DNI y firmar como una especie de declaración jurada que tenías en el 2013, estabas en Esquel, que tenías Movistar y que fuiste afectado por el mal servicio. Seguramente con ese listado, cuando son 30 días que el juez ordenó que se publique el listado y que la gente vea si está o no está incluido en el listado y si no está, perdón, vaya al juzgado. Entonces, para que quede claro, si estás en el listado no hay que hacer nada, si no estás en el listado tenés que ir al juzgado a incluirte que te incluya en ese listado. Después, todos los que digan o se han incluido como en ese listado anexo o complementario, va a haber que verificar si realmente tenían Movistar, si estaban en Esquel y si en el 2013 la línea les pertenecía o no les pertenecía. Y, por otro lado, la indemnización que se fijó en su momento, que tenía que ver más o menos con el valor equivalente al monto que se pagaba de abono, más un daño punitivo que estableció el juzgado, actualizado al 1 de agosto de este año. La indemnización que cada usuario va a percibir es, si vos tenías tarjeta, línea telefónica con el sistema de tarjeta que se llama habitualmente o prepago, sí, que antes se usaba mucho, el monto a percibir es 12.250 pesos. Y si tenías abonos, si pagabas un abono mensual, el monto es un poquito mayor y es 19.950 pesos. Eso el juzgado ha determinado en primera instancia. En realidad habría que abonarlo en dinero, ¿no? Pero en realidad, como son tantos usuarios y tantas líneas y no hay recurso humano para pagarle a tantas personas, la forma más fácil y que al ciudadano le sirve de la misma manera, o sea, de igual forma, va a ser con un saldo favorable o un crédito favorable en su línea telefónica. O sea, si tenías Movistar, seguís teniendo Movistar, sos el mismo titular y estás en el listado, se te va a acreditar directamente en la línea telefónica. Nosotros entendemos que dentro del próximo mes eso debería estar regularizándose. Lo que no está establecido todavía es, porque ahora ha sucedido y estos días hemos tenido muchas consultas, es si estoy en el listado, pero por alguna razón no tengo la línea era de un familiar que falleció, yo me cambié a otra compañía. Bueno, todas esas hipótesis que seguramente en casi 24, en realidad son 24.639 líneas a la fecha, pero va a haber algunas más. Va a haber algunas hipótesis así causísticas de que bueno, el juzgado las irá resolviendo o las iremos resolviendo o planteándoselo al juzgado para que se resuelvan caso por caso, ¿no?